El ejército israelí ha intensificado su ofensiva en el norte de Gaza. Las autoridades sanitarias del territorio informan que al menos 16 palestinos murieron por ataques israelíes este viernes. Esto eleva el número de víctimas a al menos 3.600 desde la ruptura unilateral del alto el fuego por parte de Israel en marzo pasado. El primer ministro israelí, Netanyahu, ha sido duramente criticado por sus aliados mientras la crisis humanitaria en Gaza se agrava. En su plan para controlar el reparto de esa ayuda humanitaria en la franja, Netanyahu designa el 80% del territorio palestino como zona prohibida para su población. Así lo ha denunciado hoy el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que subraya que en Gaza están padeciendo la población probablemente la fase más cruel del conflicto y denuncia además niveles atroces de muerte y destrucción. La Organización Mundial de la Salud también se suma a esas denuncias y afirma que la destrucción de instalaciones sanitarias por parte de Israel es sistemática. La ONU sostiene que el conflicto en Gaza pasa por su fase más cruel. Maya Siminovich en Tel Aviv. ¿Cuál es la situación actualmente en Gaza? Maya, ¿qué nos puedes contar? Una población obligada además a desplazarse de norte a sur, donde también sigue la guerra. Hola Ana, pues es lo que vemos de las imágenes que se transmiten, gente sin casa, sin pertenencias, que mueven lo poco que les queda en burros, que es la manera de locomoverse por un precio también muy caro. Alquilar un burro para algunas horas resulta muy caro en la franja de Gaza. La situación es desesperada, como vemos un día tras otro, y efectivamente el ejército israelí se prepara para introducir en la franja bastantes miles de soldados, lo han anunciado, para combatir y también para supervisar el reparto de alimentos, que no está siendo muy fructífero, como también estamos viendo. Lo comentas, no llega suficiente ayuda, denuncian organizaciones humanitarias internacionales. ¿Qué me puedes contar sobre ese reparto de alimentos que mañana además va a asumir un fondo privado, concretamente esa Fundación Humanitaria de Gaza, y sobre esas llamadas zonas estériles? Eso es lo que está haciendo Israel desde hace tiempo. Lo anunció el primer ministro hace un par de días, que es dividir la franja en diferentes zonas, ocuparla militarmente y limpiarla de Hamás. Significa que en esos lugares Israel pretende construir, cosa que ya está haciendo, grandes hangares de reparto de suministros, tanto de alimentos como de medicina y objetos hospitalarios. El problema es que este fondo humanitario todavía no está activo. Mañana parece muy dudoso que pueda ponerse en funcionamiento. Todo esto para alimentar a una población mendiga y dependiente de toda ayuda exterior, que no puede autofinanciarse ni autoproducir nada porque no tiene nada en el territorio. No hay tierras, no hay industria, no hay ni siquiera dinero físico. 2 millones y pico de personas alimentadas todos los días es una tarea ingente que no puede ocuparse solamente un organismo. Este organismo está subcontratando y están haciendo concursos para ver de dónde se trae la comida, cómo se trae. Todo esto ya está en marcha, sabemos que está en marcha, pero no se sabe cuándo se va a implementar, y también el papel del ejército todavía está en discusión. ¿Cómo va a poder proteger a esta población que necesita recibir estos alimentos y que dicen el ejército israelí y el gobierno que jamás se lo roba? Está por ver cómo todo esto se puede poner en práctica. Por eso mismo las organizaciones como la ONU y otras están dudando mucho y siendo muy escépticas con esta propuesta. Maya Siminovich, gracias en Tel Aviv. Mientras continúa la guerra en Gaza y la entrada a cuentagotas de esa ayuda, cientos de personas se manifestaron a las afueras de Sderot, una ciudad en el sur de Israel situada a muy pocos kilómetros de la frontera norte de la franja. Protestan contra la guerra y contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, a quien exigen que negocie con Hamás la liberación inmediata de todos los rehenes. Los manifestantes pretendían avanzar hacia el paso fronterizo de Sderot, pero la policía israelí lo impidió. Por su parte, el primer ministro israelí nombró al general David Zini como nuevo jefe del servicio de inteligencia Shin Bet.
Con ello desafío a la Corte Suprema de Israel, que había calificado de indebida e ilegal la decisión de Netanyahu de cesar a Ronen Bar del cargo el pasado 21 de marzo. Netanyahu aseguró que Sini, aquí a la izquierda, junto a él, no participará de las investigaciones del Qatar Gate. En marzo, el Shin Bet, y más concretamente Ronen Bar, estaba investigando a los asesores del líder israelí por el escándalo del Qatar Gate. Esas pesquisas revelaron una presunta trama de corrupción entre el gobierno israelí, Qatar y la financiación de la milicia palestina Hamas, considerada terrorista por varios países. La destitución de Bar fue criticada por la oposición y parte de la ciudadanía al considerar que se trataba de un castigo por la investigación del servicio de inteligencia. El nuevo jefe del Shin Bet, David Sini, es allegado de la esposa de Netanyahu.